Líder Visa presenta. Buenas noches, yo soy Eric Contreras Ayala. Estas son las 31 noches de Halloween de Visitantes Nocturnos. Vamos a pasar todos estos días de octubre hablando sobre monstruos. Y el día de hoy que es 3 de octubre, vamos a hablar justamente de un monstruo que no es un monstruo tan irreal. De hecho, es algo que ya tenemos completamente en nuestra realidad. Es algo que ya forma parte de nuestra sociedad, que no está en la ciencia ficción, que salió probablemente de los libros, de la imaginación de alguien, pero que no se encuentra en la ficción. Hoy vamos a hablar de los robots asesinos, pero para ilustrar un poco sobre el tema del día de hoy, les voy a mostrar en nuestra galería nocturna exactamente el dibujo de este muchachón que se llama Gerardito y nos trae una ilustración bastante genial, bastante bonita de lo que él imagina como un robot asesino. Me llama la atención que parece que los cuernos son algo que a la gente le gusta, porque la mayoría de las ilustraciones que hemos tenido, bueno, apenas llevamos 3 días, pero tienen cuernos. Un robot asesino con cuernos me parece algo bastante genial. Pues bueno, vamos a hablar justamente sobre los robots asesinos. Vamos a decir que los robots asesinos no son de ciencia ficción. Hay más presión para prohibirlos. Este es un artículo del New York Times. Tras una reunión reciente de la ONU en la que se debatió la regulación de estas armas letales, han aumentado los pedidos para proscribirlas. Tal vez haya aparecido un desconocido cónclave de las Naciones Unidas, pero la semana pasada expertos en inteligencia artificial, estrategia militar, desarme y derecho humanitario siguieron atentamente una reunión celebrada en Ginebra. La reunión detrás del interés, justamente los robots asesinos, que son drones, armas y bombas que pueden decidir por su cuenta, con cerebros artificiales, si van a atacar y matar, y lo que se debe hacer, si se llega a hacer algo para regularlos o prohibirlos. Aunque en algún momento solo formaban parte de películas de ciencia ficción como la serie de Terminator o Robocop, los robots asesinos, conocidos en términos más técnicos como sistemas de armas autónomas letales, se han inventado y probado a un paso acelerado y con poca supervisión. Además, se han usado algunos prototipos en conflictos reales. La evolución de estas máquinas es considerada un evento trascendental para los conflictos armados, similar a la invención de la pólvora y de la bomba nuclear. Este año, por primera vez, la mayoría de las 125 naciones que pertenecen a un acuerdo llamado la Convención sobre ciertas armas convencionales, CCW por su sigla en inglés,
señaló que buscaba restricciones para los robots asesinos. Sin embargo, se les opusieron los miembros que están desarrollando estas armas, en particular, por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia. La convención del grupo terminó el viernes 17 de diciembre tan solo con una vaga declaración respecto a considerar posibles medidas que fueran aceptables para todos. La campaña para detener a los robots asesinos, un grupo de desarme, comentó que el resultado no estuvo a la altura del rigor de la situación. Pero, ¿qué es la Convención sobre ciertas armas convencionales? A veces conocida como la Convención sobre Armas Inhumanas, la CCW es un esquema de reglas que prohíben o restringen las armas que se considera que provocan un daño innecesario, injustificable e indiscriminado, como los explosivos incendiarios, los láseres cegadores y las bombas trampa, que no distinguen entre combatientes y civiles. La convención no tiene ninguna disposición para los robots asesinos. ¿Qué son exactamente los robots asesinos? Aunque las opiniones sobre una definición exacta difieren, en general son consideradas armas que toman decisiones con poca o ninguna participación de seres humanos. Las rápidas mejorías en la robótica, la inteligencia artificial y el reconocimiento de imágenes están posibilitando este tipo de armamento. Los drones que Estados Unidos ha usado ampliamente en Afganistán, Irak y otros lugares no son considerados robots porque los superan personas, quienes eligen los blancos y deciden si deben disparar. Pero ¿por qué se los considera atractivos? Para los responsables de planear las guerras, las armas prometen mantener a los soldados fuera de peligro y tomar decisiones más rápido que los humanos, al darles más responsabilidades en el campo de batalla a sistemas autónomos como los drones sin piloto o los tanques autónomos que deciden de manera independiente cuándo atacar. ¿Cuáles son las objeciones? Sus críticos arguyen que en términos morales es repugnante encargarles la toma de decisiones letales a máquinas, sin importar la sofisticación tecnológica. ¿Cómo una máquina puede diferenciar entre un adulto y un niño, entre un combatiente con una bazooka o un civil con una escoba, un combatiente hostil y un soldado herido o que se está rindiendo? En esencia, a nivel ético, a la sociedad le preocupa que los sistemas de armas autónomas sustituyan a los seres humanos al momento de tomar decisiones de vida o muerte con sensores, software y procesos mecanizados, dijo en la Convención de Ginebra Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja y un adversario manifiesto de los robots asesinos. Antes de la conferencia, la Human Rights Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de Harvard pidieron que se adopte
un acuerdo jurídicamente vinculante que exija el control humano en todo momento. Los robots carecen de la composición, la empatía, la misericordia y el juicio necesarios para tratar a los seres humanos con humanidad. No pueden entender el valor inherente de la vida humana, argumentaron los grupos en un documento informativo para apoyar sus recomendaciones. Otros afirmaron que las armas autónomas, en lugar de reducir el riesgo de guerra, podrían hacer lo contrario, proporcionar a los antagonistas formas de infligir daño que minimizan los riesgos para sus propios soldados. Los robots asesinos producidos en masa podrían reducir el umbral de la guerra al sacar a los humanos de la cadena de muerte y liberar máquinas que podrían atacar a un objetivo humano sin ningún humano en los mandos, dijo Phil Dyford, quien es ministro de Desarme de Nueva Zelanda. ¿Por qué esta conferencia de Ginebra fue importante? En general, para los expertos en desarme, la conferencia era considerada como la mayor oportunidad hasta el momento, para idear mecanismos que regularan o prohibieran el uso de los robots asesinos conforme la convención. Fue la culminación de años de debate de un grupo de expertos a los que se les pidió que identificaran los desafíos y las posibles estrategias para reducir las amenazas de los robots asesinos. Sin embargo, los expertos ni siquiera pudieron llegar a un acuerdo en cuestiones básicas. ¿Qué dicen entonces quienes se oponen a un nuevo tratado? Pues naciones como Rusia insisten en que todas las decisiones sobre los límites deben ser unánimes, lo cual veta de inmediato a quienes se oponen. Estados Unidos arguye que las leyes internacionales actuales bastan y que prohibir la tecnología de las armas autónomas sería prematuro. El principal delegado de los Estados Unidos en la convención, Joshua Doloshin, propuso un código de conducta no vinculante para el uso de los robots asesinos, una idea que los defensores del desarme desestimaron al considerarla una táctica dilatoria. El ejército estadounidense ha invertido mucho en inteligencia artificial, trabajando con los mayores contratistas de defensa como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon y Northrop Grumman. El trabajo ha incluido proyectos para desarrollar misiles de largo alcance que detectan objetivos en movimiento basándose en la radiofrecuencia. También drones enjambre que pueden identificar y atacar un objetivo, o sistemas automatizados de defensa de misiles, según las investigaciones de los opositores a los sistemas de armas. La complejidad y los diversos usos de la inteligencia artificial hacen que sea cada vez más difícil de regular que las armas nucleares o las minas terrestres, afirmó Maike Verbruggen, experta en tecnologías emergentes de seguridad militar
del Centro de Seguridad, Diplomacia y Estrategia de Bruselas. Dijo que la falta de transparencia sobre lo que los diferentes países están construyendo ha creado miedo y preocupación entre los líderes militares que deben mantenerse al día. Es muy difícil hacerse una idea de lo que está haciendo otro país, dijo Verbruggen, que está haciendo un doctorado sobre el tema. Hay mucha incertidumbre y eso impulsa la innovación militar. Franz Stefan Gady, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, comentó que la carrera armamentista de los sistemas de armas autónomas ya está en marcha y no se suspenderá pronto. ¿Hay algún conflicto en las instituciones tradicionales de defensa sobre los robots asesinos? Sí. Aunque la tecnología se vuelve cada vez más avanzada, ha habido reticencia a usar las armas autónomas en combate por temor a los errores, comentó Gady. Los comandantes militares confían en el juicio de los sistemas de armas autónomas. En este momento la respuesta sin duda es no, y seguirá siéndolo en el futuro próximo, agregó. El debate sobre las armas autónomas ha llegado hasta Silicon Valley. En 2018, Google señaló que no iba a renovar un contrato con el Pentágono después de que miles de sus empleados firmaron una carta en la que protestaron en contra de la participación de la empresa en un programa que empleaba inteligencia artificial para interpretar imágenes que podían ser utilizadas para la elección de los blancos de los drones. La empresa también creó nuevos lineamientos éticos que prohíben el uso de su tecnología para armas y vigilancia. Otras personas creen que Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para competir con sus rivales. En octubre, el exdirector de software de la Fuerza Aérea, Nicholas Challan, le comentó a The Financial Times que había renunciado porque consideraba débil el progreso tecnológico dentro del ejército estadounidense, en particular el uso de la inteligencia artificial. Challan señaló que los cuestionamientos éticos detienen a los responsables de la toma de decisiones políticas, mientras que países como China perseveran. En donde se han usado las armas autónomas. Y este es un punto de debate porque no hay muchos ejemplos verificados en el campo de batalla, pero los críticos apuntan hacia unos pocos incidentes que muestran el potencial de la tecnología. En marzo pasado, investigadores de la ONU señalaron que en Libia, fuerzas con respaldo del gobierno libio habían usado un sistema de armas autónomas letales en contra de milicianos. Era un dron llamado Kargu 2, fabricado por un contratista de defensa turco. Este rastreó y atacó a los combatientes mientras huían de un ataque con misiles. Según el informe, el cual no aclaró si los drones habían estado bajo el agua,
bajo el control de algún ser humano. No declaró en ningún momento si los drones habían estado bajo el control de algún ser humano. En el año 2020, en la guerra en el Alto Karabaj, Azerbaiyán combatió contra Armenia con drones de ataque y misiles que merodeaban en el aire hasta que detectaban la señal de un blanco asignado. Por lo tanto, ¿qué sucederá ahora con este tema? Muchos partidarios del desarme comentaron que el resultado de la convención había endurecido la que describieron como una resolución para presionar a favor de un nuevo tratado en los próximos años, similar a los que prohíben las minas terrestres y las bombas de racimo. Dan Kaiser, quien es experto en armas autónomas en PAX, un grupo defensor de la paz con sede en los Países Bajos, comentó que la ausencia de acuerdos en la convención para negar siquiera sobre los robots asesinos fue una señal muy clara de que la CCW no está a la altura de la tarea. Noel Sharkey, experto en inteligencia artificial y presidente del Comité Internacional para el Control de las Armas Robóticas, señaló que la reunión había demostrado que era preferible un nuevo tratado a más debates en convenciones. Había un sentido de urgencia en el lugar, de que si no se avanzaba un poco, no estábamos preparados para seguir por este camino. Y bueno, esta es la nota real y verdadera escrita en The New York Times sobre los robots asesinos y su presión, la presión que existe para prohibirlos. Esta es una nota del New York Times escrita por Adam Satariano, Nick Cummings, Bruce y Rick Gladstone, publicada en diciembre de 2021, actualizado el 27 de diciembre del 2021. Entonces, ¿cuál es la definición de robots asesinos? En la actualidad no se ha llegado a un consenso universal acerca de la definición de robots asesinos. Sin embargo, según el documento presentado por Human Rights Watch e International Human Rights Clinic del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, las armas autónomas letales, conocidas como robots asesinos, son aquellas que tienen la capacidad de detectar, seleccionar y atacar objetivos sin ningún tipo de intervención humana. Esto quiere decir que los robots asesinos tendrán la facultad de decidir a quién atacar, haciendo uso de su propia inteligencia artificial, lo que elimina cualquier tipo de intervención humana durante el proceso. Otra definición la presenta el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para este organismo, los sistemas de armas autónomos letales son aquellos que tienen autonomía en sus funciones críticas. En otras palabras, estos tienen la capacidad de seleccionar objetivos, lo que implica detectarlos, identificarlos, rastrearlos y o monitorearlos,
Más aún, estos pueden atacar dichos objetivos, usar la fuerza, neutralizarlos, hacerles daño o destruirlos sin intervención humana. De la misma manera, como se ha visto reflejado en los artículos de preparación para la reunión de los Estados Unidos por parte de la Convención sobre ciertas armas convencionales, la CCW, la definición debe considerar que sistemas de armas son aquellos que operan con ciertos elementos de autonomía y sin control suficiente por parte de los seres humanos. En ese punto se pone de relieve la importancia de saber qué grado de control humano es oportuno considerar para llegar a una definición puntual de robot asesino. La campaña para detener a los robots asesinos es una coalición internacional compuesta por organizaciones no gubernamentales que busca la prohibición preventiva de las armas autónomas letales. Propone una definición que tome elementos de las definiciones anteriores y para su campaña propone que estas armas robóticas tendrán la capacidad de seleccionar y disparar a objetivos por sí mismas, sin ninguna intervención humana. Asimismo afirman que darles a las máquinas el poder de decidir quién vive y quién muere es una práctica inaceptable de la tecnología. Por lo tanto, el control humano sobre los robots asesinos es y debe ser fundamental para asegurar la protección humanitaria y un control legal efectivo. Para llegar a una definición, los sistemas autónomos pueden ser categorizados según el tipo de control o participación que los seres humanos llevan a cabo sobre sus acciones, es decir, el grado de autonomía. En primer lugar se encuentran los sistemas en donde la persona tiene control sobre estos, ya que el robot puede seleccionar objetivos y utilizar la fuerza solo si una persona se lo ordena. En segundo lugar, están aquellos sistemas usados como armas que son controlados parcialmente por seres humanos, teniendo en cuenta que los robots tienen la posibilidad de seleccionar objetivos y llevar a cabo algún tipo de acción violenta, con la supervisión de una persona que puede detener las acciones del arma y corregir las decisiones que no se consideren apropiadas. Finalmente se encuentran las armas que no tienen ningún control humano sobre sus acciones. Por lo tanto, no hay interacción con persona alguna, ni se les puede dar orden de detenerse. Estas son las armas letales autónomas que podrían llegar a existir en nuestro futuro cercano, de acuerdo a los avances tecnológicos que ya tenemos frente a nosotros. Tener control humano significativo sobre los sistemas letales requiere tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, es altamente inaceptable que un robot pueda ejercer fuerza sin ningún tipo de control humano. En segundo lugar, el hecho que una persona presione un botón para activar acciones bélicas en consecuencia a la instrucción que le llega desde una máquina sin ningún tipo de precaución, no quiere decir que hay un control humano suficiente que garantice que sus acciones son controladas.
Los puntos anteriores muestran la importancia de establecer límites adecuados sobre el control humano que se deben tener sobre los procesos tecnológicos y por tanto el grado de autonomía debe ser un elemento fundamental en la definición de robot asesino. Según el reporte de 2016 de la reunión informal de expertos en sistemas de armas autónomas letales de la CCW, el proceso hacia la construcción de una definición de trabajo ha tenido dos etapas. La primera se ha enfocado en asuntos técnicos, en donde se habla de las funciones críticas y autodirigidas que desempeña un sistema de armas autónomo. La segunda ha intentado definir las armas autónomas en relación con el nivel de control humano sobre el sistema, es decir, su relación operario-máquina. Finalmente se menciona la existencia del problema de predictibilidad que tendrían los sistemas de armas autónomos ante diferentes situaciones de riesgo, fallas mecánicas, contextos, entre otras circunstancias. Para garantizar control humano es importante que la tecnología sea predecible. Para ser más específicos, las acciones de estos sistemas se deben poder anunciar antes de que sucedan, por lo que es fundamental proveer información certera y completa al sistema durante su desarrollo. Las armas letales autónomas o robots asesinos son aquellos que operan sin control humano sobre las funciones críticas de buscar el blanco y atacar. En consecuencia, un robot asesino es aquel que tiene la facultad de seleccionar a su objetivo y disparar sin ningún tipo de intervención humana. Bueno, pues estos son los documentos que tengo sobre los robots asesinos. Es un tema que es muy interesante porque ya se encuentra en nuestra realidad. Ya no es algo que nosotros pudiéramos haber leído de pequeños en los libros de Isaac Asimov. Ya no es algo que nos pudimos haber imaginado mientras estábamos viendo las películas de James Cameron. Los robots asesinos son una realidad y como toda realidad hay que tomarla en serio y hay que ver cómo operan, cómo se utilizan, cómo funcionan, cómo buscan sus blancos, cómo se activan, cómo toman sus blancos, pero por sobre todo, cómo es que atacan, en el sentido de quién da la orden, quién la promueve, quién está detrás de ella. Es un gobierno, es un grupo, es un solo ser humano, es la máquina misma o qué. Esto es un tema que yo se lo dejo a los comisionados de derechos humanos. Pues bueno, vámonos a leer lo que tenemos en nuestro
bonito Facebook en nuestras redes sociales. Tenemos a Miguel Ángel Velázquez Morales. Hola Miguel Ángel, ¿cómo te va? Que nos da las buenas noches. Buenas noches Miguel Ángel. Qué bueno que estás aquí con nosotros, acompañándonos en este programa. Dice, entonces, ¿lo de las 3 leyes es solo para la TV? Bueno, lo que yo supongo a lo que se refiere Miguel Ángel Velázquez Morales es a las 3 leyes de la robótica realizadas justamente por Isaac Asimov. Las 3 leyes de la robótica. Permíteme buscarte las 3 leyes de la robótica. Tenemos que tomar en consideración que las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov fueron realizadas solamente para el mundo imaginario de las novelas de robots de Isaac Asimov. Las leyes de la robótica se aplican a lo que Isaac Asimov consideraba como un cerebro humano, un cerebro robótico que fuera programado y que pudiera tener estas leyes implantadas de manera constantes en su núcleo, el cerebro positrónico, que mantuviera a estas leyes todo el tiempo funcionando de forma tal que un robot no pudiera antecederse, no pudiera romperlas. ¿Cuáles son? Las 3 leyes de la robótica o leyes de Asimov son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov que se aplican a la mayoría de los robots dentro de sus obras y que están diseñados para cumplir órdenes. Estas leyes de la robótica aparecieron por primera vez en el relato El Círculo Vicioso de 1942 y establecen lo siguiente. La primera ley: un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sea dañado. Segunda ley: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en contacto con la primera ley. Tercera ley de la robótica: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Esto es un ejercicio de lógica creado por una persona muy inteligente, por Isaac Asimov, quien desde un principio pensó en que un robot podría ser tomado justamente de la manera incorrecta, que podría ser usado de la manera incorrecta, o que el propio robot pudiera tomar una conciencia o una razón que no estuviera de acuerdo a la ética humana. ¿Cuál es el problema? Que estas 3 leyes de la robótica funcionan en torno a un mundo teórico de ficción. En realidad,
los robots como los conocemos ahora en nuestra vida cotidiana no tienen un cerebro positrónico, en el sentido de que no tienen como tal una unidad central que sea su robot, de donde se despegue un código y que este código pueda ser absorbido con tres leyes principales que no permitan que nadie las mueva. Eso no existe. ¿Qué es un robot actual? ¿Qué es un robot real? Un robot real de nuestra naturaleza puede ser algo tan sencillo como nuestro teléfono personal. Nuestro smartphone puede convertirse en un robot solamente al asignarle un código y permitir que ese código se realice, se promueva. Es muy difícil crear leyes en un código que sean de observancia obligatoria y que no pueda llegar ningún hacker a decir lo voy a quitar, lo voy a borrar y voy a hacer que las tres leyes de la robótica ya no sean operativas. ¿Me explico? Por lo tanto, es muy difícil, por eso lo que les he estado leyendo sobre la importancia de destacar varias situaciones y la importancia de darle a los robots reales, a los robots asesinos, una manera de funcionar que justamente no dañen nuestra débil, muy, muy débil ética humana. Así de sencillo. Esto es lo que les tengo para el día de hoy en nuestro programa de visitantes nocturnos en las 31 noches de Halloween. La realidad del cerebro positrónico, la realidad de las tres leyes de la robótica, pero sobre todas las cosas, la realidad de la frágil ética humana. La frágil ética humana no permite que un robot pueda llegar a designar por su cuenta propia a quién puede matar y a quién no. Esto es entonces lo que vaya, una especie de reflexión, una especie de pensamiento que quiero dejarles a todos ustedes sobre la realidad de la robótica y sobre lo que nosotros esperábamos en la ficción. La ficción no es como nosotros esperábamos. Los robots asesinos ya existen, ya están ahí y no se parecen en nada a los robots que nosotros esperábamos. Bueno, muchas gracias de nueva cuenta. Vamos a volver a poner su dibujo. Muchas gracias de nueva cuenta a Gerardito por esta ilustración, por este dibujo que nos hace sobre los robots asesinos. Y justamente Gerardito podemos ver que se está basando en una situación real, en donde una máquina toma conciencia y comienza a matar
a sus anchas a toda una pila de seres humanos que deja justamente a su paso. Pues bueno, estas son las 31 noches de Halloween. Vamos a estar hablando sobre monstruos famosos de la literatura, del cine y del folclore durante estas 31 noches. El día de hoy nos tocó el tema de los robots asesinos. Permítanme decirles que el día de mañana el tema es de la momia o las momias. Mañana hablamos de momias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por estar en nuestra ausencia, ausencia, no, ¿cómo se dice? En nuestra audiencia, perdón. Estas son las 31 noches de Halloween. Estos visitantes nocturnos de roboto.mx. Les agradezco a todos. Esto, señores, esto es Halloween.